Hola traders, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Como cada viernes a las 7 de la tarde, hora de España, estamos aquí para hacer lo que más nos gusta, que es aprender a invertir, a hacer trading. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que uno aprenda a hacer que su dinero trabaje para él. Parece una utopía, pero al final nos cargamos de muchísimos pasivos y es muy importante tener activos. Activos pueden ser desde bienes raíces cuando no los utilizas, o sea, alquilados, pueden ser acciones, bonos, índices, cualquier cosa que te dé un rendimiento. Lógicamente, hay productos de más y menos riesgos y en el día de hoy os voy a enseñar un secreto que me hizo cambiar totalmente. Para mí era muy difícil hacer trading con soportes y resistencias. Se me hacía muy difícil, pues, analizar bien un gráfico hasta que encontré un truco que hoy os voy a explicar en este directo que me ayudó muchísimo a cambiar. Si queréis que os mande saludos, aprovechad ahora y también si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal y dar un me gusta que a mí me ayuda mucho y solo es desplazar un poco el ratón para arriba. ¡Empecemos! Muy bien, podéis ver en pantalla la encuesta que ha quedado pues bastante ajustada en esta ocasión. Donde habéis elegido la primera opción, el trading con soportes y resistencias es fácil. Con este truco, con el 51% de los votos, ha salido pues en primera posición. Entonces, si queréis que os mande saludos, a ver que no veo el chat, aquí lo tengo. Podéis aprovechar ahora y espero que este directo sea el último donde todavía hay errores como eso que se me saltó antes de la intro, pues esta pantalla, porque me he acabado comprando el típico cacharrito de los streamers con todos los botones para poder agilizar y tener los cambios aquí a mano fácilmente, así que será la última vez. Uno tiene que ir invirtiendo. Pues este año, aparte de comprarme una Canon, antes grababa con un móvil Samsung, ahora tengo una Canon EOS 990D, pues aparte de esto, también he hecho ahora mismo la inversión para poder hacer los streamings, los directos de forma mucho más profesional. Empiezo pues saludando a los que os vais sumando a la emisión y os animáis a escribir en el chat, como Ángel, que dice saludos desde Chicago, también Iván, que saluda desde Rosario, Argentina, Marcos, y también tenemos a Aarón, que dice mándame saludos, bro, te sigo desde Perú, un abrazo. Pues saludos a Perú y a Aarón, encantados todos los que os vais sumando a esta emisión. Y muy bien, pues vamos a empezar por lo básico. Si veis que tomo apuntes, a ver que me posiciono la pantalla bien para tener el tiempo, es porque escribo las marcas de tiempo debajo del vídeo. Entonces, ¿por qué empezamos? Pues para ver viendo qué es un soporte o una resistencia. Esto es un gráfico de trading, pero antes lo que voy a hacer es partir de la pizarra en blanco. Entonces, un gráfico de trading de forma simplificada viene a ser algo así. Es un precio que se va moviendo y de repente puede cambiar la tendencia y seguir en otra dirección. Entonces, si os fijáis, si lo simplificamos así, hay unos puntos que son los relevantes. ¿Qué puntos son? Pues por un lado, los picos que hay en los bajos, los marcamos en verde, y por otro lado también son relevantes los altos, los puntos que hay en los extremos de arriba. Entonces, esto vienen a ser los niveles más importantes de un gráfico. Coincide con lo que es la secuencia de altos y bajos. Esto es el SAP. Entonces, cuando por análisis técnico del SAP, de la secuencia de altos y bajos, estamos alcistas o estamos bajistas, pues cuando los altos siempre van siendo cada vez más altos que el anterior, pero también los bajos cada vez son más altos, tanto los altos como los bajos
Si os fijáis son más altos, hasta que hay un momento donde ya no lo es. Y de repente hay un bajo más bajo, un alto más bajo y así sucesivamente ya cambia la tendencia a bajista. Entonces, lógicamente se tiene que entender la secuencia de altos y bajos, el SAP, y una vez entendido lo que es el SAP, los niveles son muy simples de entender. Entonces, voy a profundizar un poquito más en la que es la secuencia porque es fundamental. Si se entiende bien la secuencia de altos y bajos, después el trazado de niveles es muy simple y veréis incluso cómo podemos operar. O sea, no solo os voy a explicar cómo trazo de forma muy simple los soportes y resistencias más relevantes de un gráfico, sino que también os voy a dar, y si os quedáis hasta el final lo tendréis, una estrategia enfocada con los niveles de soporte y resistencia que veréis que se entiende muy fácilmente. Vale, entonces, para tener una secuencia de altos y bajos, lo mínimo que necesitamos es que haya dos movimientos. Dos movimientos con una pausita intermedia, o sea, una expansión, un retroceso y otra expansión. Esto es lo mínimo y con esto ya tendríamos, pues en este caso, un alto y un alto más alto y también tendríamos un bajo y un bajo más alto. Esto es lo mínimo para ver un inicio de tendencia. Cuando se cambia la tendencia, ya habéis visto que es en el momento que deja de haber altos más altos y bajos más altos, ahí ya empezaríamos con otra tendencia. Entonces, si el precio vuelve a retroceder, no puedo marcar nada aquí hasta que me he superada este punto de aquí. Cuando este punto es superado, entonces ya podemos tener tanto el nuevo alto como en ese momento también el bajo. Este bajo anterior hasta este momento no existía porque no sabemos hasta dónde retrocederá. No nos podemos anticipar hasta que se supera este punto. Entonces, es muy importante que veamos lo mismo en un gráfico, porque así veréis y después ya nos pondremos rápidamente con los niveles, ¿eh? Entonces, estamos en el SAP y en el minuto 7:45 SAP en gráfico. Entonces, vamos a ver lo que es el SAP en el gráfico. Veo que Juan Luis dice buena tarde desde Barcelona, bienvenido. Tenemos a Mar que saluda desde Costa Rica. Vamos a ver en un gráfico la secuencia de altos y bajos. Mira, lo vemos aquí que justo aquí. Aquí hay un inicio. Es lo que os comentaba, el otro ya es una tendencia más larga. Aquí venía bajista, cambia alcista y ahora ya hay un 1, 2. 1, 2. Digo 1, 2 porque es una expansión, retroceso y 2. O sea, dos movimientos con una pausita. Si os fijáis, no estoy trazando todo esto pequeñito que pasa por aquí, sino que simplifico. Es muy importante distinguir la secuencia macro. El macro viene a ser esto, que aquí venía bajista, cambia alcista, cambia bajista, nos da otro 1, 2. De lo que es lo micro, que lo micro pues sería todo, ¿no? Trazar cada momento que el precio hace una microestructura, pero tenemos que aprender a simplificar. ¿Para qué? Para encontrar los niveles que realmente son los más relevantes. Agustín dice buenas tardes, profe, y Víctor desde Chile, buenas tardes, bienvenidos a todos y vamos a continuar. Hemos visto este ejemplo que es bajista y todavía no hemos empezado con el tema de soportes y resistencias. Entonces, yo sé que el SAP en 7 minutos puede ser un poco denso y uno puede no entenderlo del todo. Uy, aquí tenemos aún el último día que estuvimos en directo. Ya me ha pasado 2 veces esto de que se me cuela la gráfica antigua. Ahí estoy mejor. Vale, entonces, el tema del SAP es muy denso. Entonces, si alguien quiere profundizar en el SAP,
en la web de codigotrading.com tenéis un curso gratuito. Esto entrando codigotrading.com, os dejo el link en el chat, en pantalla, cuando el vídeo esté colgado y en la descripción. Tenéis justo al entrar, conviértete en un trader curso gratuito. Pues aquí en el curso gratuito, si pulso encima y me inscribo al curso, entonces podré ver el plan de estudios y en el apartado análisis técnico, que primero hay el módulo 1, después un módulo 2, pues aquí donde dice tendencias, en realidad es una lección puramente de SAP, de secuencia de altos y bajos, y es gratuito entrar a hacer este curso donde se profundiza mucho más. O sea que al final del directo de hoy, si alguien todavía no ha hecho el curso, puede ir y tomar el curso gratuito. Vamos a continuar y en este caso lo haremos de la siguiente manera. Empezaremos ya con los soportes y las resistencias. Volvemos a poner la pizarra en blanco a partir de un gráfico esquemático. Aquí lo tenemos y pues haré como que ya, a ver, que ya sube un poco más para no tener solo el primer 1-2, sino un poquito más de tendencia. Y hemos dicho que aquí lo relevante es tener claro estos puntos altos, que me han quedado un poco pequeños ahora, estos puntos altos, y también tener claro los puntos bajos. Entonces, vamos a empezar con lo que son los niveles de soporte. Ahora no sé si estoy en este lado, soporte, que salen de lo que son los puntos verdes, ¿no? Los bajos. Un soporte siempre sale de un bajo. Entonces, primero vamos por los niveles puramente horizontales. Un nivel horizontal sería aprovechar esta secuencia de altos y bajos y trazar los niveles en los bajos, que son los soportes. Y después, en las partes altas, estará lo otro. ¿Qué es lo otro? Pues son las resistencias. Tengo que cambiar de color. Ahí. Resistencias. Ya tenemos los soportes y ahora vamos a por las resistencias. Se trazan del mismo modo y salen, en este caso, pues desde los puntos altos. Así tendríamos resistencias. Hay dos tipos de niveles: el soporte que sale de los bajos, la resistencia que sale de los altos. Pero aparte de estos dos tipos de soportes y resistencias, también tenemos que distinguir entre dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Los niveles horizontales y los niveles que no son horizontales, o sea que son dinámicos, ¿no? Que tienen una inclinación, un grado concreto de inclinación. Entonces, de momento estamos en los horizontales viendo soportes y resistencias. Pero ahora, como hemos hecho ya antes, nos vamos a ir a un gráfico para ver el mismo ejemplo, pero en un gráfico. Liliana dice saludos desde Ecuador, bienvenida. Luis dice saludos Dave, ¿alguna ayuda de formato para realizar mi trading plan? Saludos Dave desde Madrid, consulta diferencia entre soporte y resistencia de los niveles. Bueno, la diferencia entre soporte y resistencia, que ahora lo podemos ver aquí en el gráfico. Los soportes salen de los bajos. Entonces, estos puntos... no estoy ahora. Estos puntos de aquí son para trazar soportes. En cambio, los puntos altos, los picos que se dan arriba, pues son donde trazamos la resistencia. Por lo tanto, un soporte va en un bajo, una resistencia va en un alto. Y sobre lo del formato para tu trading plan, pues claro, hoy no es el día y podríamos profundizar muchísimo en el plan de trading. Y lo que te recomendaría pues es tomar la formación
donde ya veis que aquí también se profundiza no solo en el SAP, sino que la lección 5 es de niveles, zonas, movimientos, de todo, con mucha más profundidad. Y el tema del plan de trading, pues también se toca, mira, plan operativo. Sobre todo este módulo es donde más podría responder tu pregunta, porque ahora, lógicamente, haría un directo entero sobre lo que me acabas de preguntar, porque es un tema que está un poco alejado del punto de hoy. Lo podemos ver un poco al final, cuando ya os explique una estrategia con los niveles, pero de momento no. Luis dice, ¿qué representan los niveles en el mercado? Pues puntos relevantes donde el precio puede reaccionar. Al final el precio lo movemos inversores, ¿no? Personas. También hay ordenadores actualmente moviendo el precio. Entonces, en un punto donde se da la vuelta, puede suceder que en el futuro vuelva a haber reacción en el mismo punto. En esta caída vamos a hacer, pues ahora mismo, el ejemplo de soporte, resistencias, ejemplo, que es lo mismo que hemos visto, pero ahora ya lo vemos en un gráfico en vivo. Entonces, una vez tenemos claro dónde están los puntos altos, en ellos tenemos que trazar resistencias. Y en los bajos, los puntos bajos, tenemos que trazar los soportes, como podéis ver. Ahora lo estoy haciendo con una herramienta de pintar en la pantalla. La realidad es que si tenéis una plataforma de trading, pues aquí arriba tenéis para trazar líneas, niveles horizontales. Vamos a hacerlo con niveles horizontales y voy a cambiar el color a rojo. Lo voy a hacer un poco más grueso. Aquí tendríamos este alto de aquí, este otro alto de aquí, y en los bajos lo vamos a hacer de color verde. Así ya empezamos con el análisis. Muy bien, aquí tendríamos de esta secuencia los altos y bajos más relevantes. Esto es un modo simplificado de trazar los soportes y resistencias pues más importantes del gráfico. Hemos visto el ejemplo de trazado de soportes y resistencias y ahora ya pasaríamos a ver otro tema que es el siguiente, que es niveles dinámicos. Los niveles dinámicos son aquellos que lógicamente no están inclinados. Entonces, trazo una tendencia, que el precio para ir de un punto a otro veréis que siempre va fluctuando, no lo hace de forma nítida, y empiezo a trazar los altos y también eso con resistencias, y con soportes trazo los bajos. Vemos que hay puntos que prácticamente confluyen. Este no existe porque aún no tenemos el nuevo alto. Tendría que superar el precio este punto, porque si no estamos anticipando que va a girar aquí, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es un nivel dinámico? Pues el más importante es el nivel de tendencia. En una tendencia alcista es el nivel que junta los bajos, y así vamos juntando todos los bajos y nos da un nivel de tendencia. También se puede hacer el canal alcista trazando todos los altos, pero ¿para qué nos servirá al final cada uno de los puntos del canal? Pues como podéis imaginar, estos puntos de aquí pueden servir de entrada, y si además te confluye con un nivel anterior, con lo que es el nivel inclinado, ¿no?, de la tendencia, la línea de tendencia, serán puntos posibles de entrada. En cambio,
aquí arriba lo que nos sirve es que si el precio nos está entrando aquí arriba es que es mala zona para comprar. Esto de aquí arriba es un punto donde está muy extendido el precio y no es interesante comprar a estos precios tan elevados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver lo mismo. En este caso, el ejemplo de niveles dinámicos. Aquí teníamos ya el gráfico con estos niveles trazados. Por cierto, si queréis esta plataforma que sirve para testear, o sea, con esta plataforma yo puedo avanzar o retroceder, tomar operaciones, tener hasta 20 años de data en el pasado, se llama Forex Tester y la podéis tener aquí en plataformas Forex Tester. Os dejo ahora mismo el link, está por debajo del precio oficial, tanto en el chat como en la descripción como en pantalla lo tendréis el link. Y si entráis a través de este link está más barato que el oficial. También tenéis una cuenta demo con un mes de data, esa es la limitación que tiene. Si ya queréis tener todo el potencial del programa o tenéis una versión antigua y queréis pasar al 5, pues aquí lo podéis hacer. Vale, pero vamos al tema que os he dicho, que es que ahora vamos a ver un nivel dinámico. ¿Cómo funciona? Pues como es bajista, aquí el más importante es unir los altos. Aquí uno los altos de forma dinámica. Hay un nivel más interesante para ello, que es este de aquí, porque uniendo este punto con este otro ya me estira a infinito la línea. Bueno, lo dejamos en blanco. Entonces, este sería un posible punto para entrar, pero después si queremos tener el canal, pues sería trazar los bajos también, que sería así. Esta es la forma más sencilla de trazar niveles y analizar un gráfico y más efectiva, porque acaba conjugando el análisis de la tendencia con los niveles más importantes del precio. Entonces, quiero dar un pequeño apunte, que es el tema de que, claro, los niveles son un poco finos y el mercado es un poco sucio y no coincide exactamente a veces con el nivel, así que quiero introducir una pequeña cosa que son las zonas. ¿Cómo pondríamos zonas en este análisis? Pues muy simple. Esto ya no lo hago fuera del gráfico, lo hago directo aquí en el gráfico, que es el tema de las zonas conjugadas con este tipo de análisis. Pues las zonas las vamos a hacer con un cuadrado y en lugar de trazar un nivel en el extremo por mecha y otro en el cuerpo, lo que podemos tener es una zona uniendo ambos puntos. Esto es zonas pues que tenemos de posible entrada bajista al estar pues con una tendencia bajista, ¿no? Tenemos 1, 2 y aquí tenemos zonas de entrada. Lógicamente, al precio muchas veces no llegará tan lejos y se dará la vuelta antes, pero sí que son zonas importantes donde el precio puede reaccionar, ya que han sido puntos relevantes en el que a nivel macro el precio se dio la vuelta. Y ahora voy a trazaros pues un par de zonas, pero en este caso las zonas de soporte. Funcionan del mismo modo que un nivel. Lo que nos acaban dando es como si el nivel fuera más gordo, porque realmente el precio a veces sí que llega a reaccionar en la punta, pero muchas veces los cuerpos tienen mucho peso, porque pensad que esto es un gráfico diario y al final los cuerpos nos indican pues los puntos de cierre o apertura, que también tienen mucha relevancia. A ver, ¿dónde me quedé en el chat? Saludos aquí. Gracias, Teis, me lo respondió amigo. Zonas de distribución. Vale. Luis dice, serían zonas de sobreventa y sobrecompras. Exacto. O sea, al final, de forma muy resumida, son puntos donde hay órdenes. Porque una persona, si entra aquí a la baja, pues o va a poner el stop en este punto o se irá ya a esta zona, ¿no? Al último SAP.
que también ya quede fuera del canal, ¿no? Una zona donde si la tendencia continúa haya pocas opciones de salir en pérdida. Eso también pasa con los TPs. Aquí es donde puede haber más órdenes. Entonces un stop o un TP no deja de ser una orden de entrada o de salida, una compra o una venta. Si compras es que vas al alza y después vendes más tarde, o si vendes, más tarde acabas comprando para cerrar la operación. Al final todo es comprar y vender, y estos son los puntos más relevantes para ello. Entonces, ahora ya vamos a la estrategia de trading, pero antes de la estrategia de trading os quiero invitar a la Academia de Código Trading, pero en este caso las formaciones con mentoría. Si queréis las formaciones con aulas virtuales en vivo, incluso en el VIP hay clases privadas durante 6 meses, canal de Telegram, análisis operativa, todo eso durante 2 años. Canal de Telegram es con grupo de, o sea, con operativas todos los días. Mientras el mercado está abierto, paso las operaciones antes de que sucedan con la estrategia código T. Un grupo de dudas entre los alumnos, y también estoy yo. También si ponéis mi nombre, pues podéis dirigir el mensaje a mí. Curso de iniciación completo, curso estrategia código T, herramientas de backtesting en Excel, el indicador código T y el gestor de órdenes código T. Curso de trading cuantitativo y aulas individuales en el caso también del VIP. En el Elite no hay las privadas, pero sí que hay grupales, y en el Pro siempre grupos reducidos. Os dejo en el chat, en la descripción y cuando el vídeo quede colgado en pantalla, lo que son las formaciones Pro, Elite y VIP. Y después de este inciso nos vamos ya a cómo podemos operar, y lo vais a entender muy simple. A ver, ¿qué más tenemos? Por favor, ¿me podéis recomendar algún broker? Mira, aquí tengo el mercado en tiempo real, en el SP500, que ahora está abierto, el SP, y pues puedo abrir cualquier otro activo. Tengo muchísimos mercados, o sea que si te interesa acciones americanas, criptomonedas, barril de petróleo, índices, lo que son forex, de todo cruces, pares mayores, ¿no? Mercado de divisas. Pues si quieres todo ello y poder trabajar de forma muy sencilla, un broker muy serio, pues lo puedes hacer con RoboForex, y si lo haces a través del link que te dejo ahora mismo, tendrás las ventajas de venir de parte de Código Trading con menos comisiones. Y es importante que lo hagas pulsando en este link una vez estés dentro. Y aquí tenéis un vídeo donde yo abro la cuenta con vosotros por si a alguien le cuesta mucho. Entonces, desde Código Trading solo recomendamos lo de hacer trading con una cuenta demo con fines formativos, porque al final el trading implica un alto riesgo de perder tu capital, y en ningún caso estamos haciendo una recomendación de inversión, solo es a nivel formativo y es bajo tu responsabilidad si acabas abriendo pues una cuenta real y operando. Muy bien, después de este apunte, a ver, acabo el chat, que queda muy poco. Luis dice: qué bien explicas, felicitaciones y gracias. Muchas gracias, Luis. Y Marc, ¿en esta resistencia se puede abrir order blocks? Sí, es una de las maneras. Entonces vamos ya al tema que seguro que os interesa muchísimo. Apunto que estamos en los 28.47. ¿Y por qué apunto? Porque empezamos con la estrategia, o sea, cómo podemos, después de hacer este análisis, que de verdad que es muy simple, a lo mejor tenéis que ver el curso gratuito si no lo habéis visto y después volver a este directo, pero es que es muy simple. Estamos hablando de entender la secuencia de altos y bajos, trazar los altos y los bajos y el canal. Lógicamente, un pequeño apunte: si el mercado está alcista, si el mercado está alcista, el canal hemos dicho que es un canal donde la inclinación de las líneas es para arriba. Lo he dibujado muy mal, pero solo para que lo entendáis. Si el precio está bajista, entonces el canal en niveles dinámicos va para abajo. Y hay un tercer caso, que es cuando el precio lateraliza. Si el precio está lateral,
lógicamente no son niveles dinámicos, sino que son niveles horizontales. El de arriba es una resistencia, el de abajo un soporte. Y estas serían las tres dinámicas del precio. O está subiendo, o está bajando, o está lateralizando. ¿De acuerdo? Quería hacer este pequeño inciso y pasamos ya a la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la estrategia? Pues buscamos que el precio se dé la vuelta en alguno de los niveles que tenemos. ¿Qué es darse la vuelta? Pues mira lo que ha pasado aquí. Una vela verde después de una roja en una tendencia bajista, o sea, punto 1, tendencia bajista, entramos en venta, entramos a la baja, no a la alza. Entonces, si la tendencia está bajista, entramos a la baja. ¿Qué buscamos? Pues que este cambio de color, por ejemplo, o una vela tipo martillo, que es que tiene todo el cuerpo en un extremo, para ir bajista sería el extremo de abajo, pues este caso, que es un patrón de dos velas, que pasa de vela alcista a bajista para entrar a la baja, o para entrar a la baja un martillo con el cuerpo abajo, o sea, lo que es una estrella fugaz, tienen que suceder en confluencia con estos otros niveles. Entonces, nos puede confluir con lo que es la dinámica, nos puede venir a la zona, nos puede ir justo al nivel, o incluso hay un tercer caso, que es que haga trampa. También, si viene a hacer trampa, es la estrategia de trampas que yo utilizo, también sería un punto donde entraríamos, porque veríamos un posible engaño, necesitaríamos una estructura otra vez por encima para ya confirmar el cambio, así que esa oportunidad todavía la daríamos. Entonces, ¿dónde entramos? Está claro, ¿no? Y ahora vamos a ver ejemplos, voy a operar. Pero ¿dónde salimos? Pues también utilizamos el gráfico. Por ejemplo, cualquier entrada en este SAP iría al extremo del SAP, de tal manera que si el precio no rebota aquí, o en el nivel, o haciendo trampa, que es que supera un poco el nivel y se da la vuelta, siempre iríamos al extremo del SAP, no el anterior SAP, sino el último SAP bajista, el último soporte. Esto en una tendencia bajista. Podéis extrapolar lo contrario si la tendencia es alcista. Vamos ya... lógicamente me dejé dónde va el stop loss. Pues el stop lo pondremos en extremo para buscar un ratio favorable, porque si ponemos el stop aquí en extremo, por ejemplo, ir hasta aquí, con este stop loss, este punto de entrada y este TP, hace que, pues yo, por ejemplo, arriesgando 10, podamos ganar 50, porque este trocito respecto a este es 5 veces más grande. Por lo tanto, aunque tengamos más pérdidas, también cuando tenemos un profit, nos cubre las pérdidas, y ese es un punto clave a la hora de operar. Vale, vamos a buscar algún ejemplo. De momento estamos un poco despejados de niveles. Y vale, mira, aquí no llegó hasta este punto. Yo lo que hago en esos casos es actualizar la línea de tendencia. ¿Cómo la actualizamos? Pues anclando siempre en los dos últimos. Lo que nos importa son los dos últimos niveles. ¿Qué más tenemos en este caso? Pues tenemos un nuevo nivel. A ver si puedo copiar el de arriba, duplicar, así no tengo que cambiar colores. Elimino el verde, trazo aquí el nivel y también duplico la zona. ¿Por qué duplico la zona? Pues mira, está sonando el timbre de mi casa. Hoy no me acordé, supongo que por el micrófono se coló, hoy no me acordé de apagar el altavoz de Google que tengo en el despacho para hacer el directo. No pasa nada, cosas que pueden suceder. Vale, ya hemos trazado la zona. Esta ya la teníamos, la anticipamos un poco porque no sabíamos dónde giraría. Ahora ya podemos trazar aquí. Aquí todavía no sabemos hasta dónde llegará. Vale. Tema importante. Se nos ha ido el nivel de abajo. Duplicamos este y siempre actualizamos a la última zona. Por lo tanto, aquí también siempre actualizamos a lo último. Aquí lo tenemos. Ahora estaríamos en esto, ya tenemos 1, 2 y 3. Vale. Tema importante.
Ahora diríamos que esto es una trampa a este nivel de SAP y apoyando lógicamente a lo que es el nivel dinámico, el canal tendencial. Entonces, ¿se puede operar en contra de la tendencia? Sí. ¿Es lo más recomendado al principio? No. Entonces, vamos a ver cómo sería operar en contra de la tendencia, pero en este caso la entrada volvería a ser en el cambio de color, el stop loss en el extremo. ¿Y qué sucede aquí? Pues que lógicamente no podemos pedirle hasta aquí, porque pedirle hasta aquí significa que se va a ir por encima de lo que es la línea de tendencia. Por lo tanto, tenemos que buscar un punto. Lógicamente este de aquí es muy cerca, pero sí un punto que tenga cierta lógica. Entonces, por ejemplo, este nivel en esta pausita puede ser un punto. Es un ratio no muy cómodo, pero sería una de las opciones si queremos ir a contratendencia aparte de a favor. No lo recomiendo para nada para alguien que empiece. Voy a tomar nota de que ya estrategia práctica, porque ya nos ponemos a practicar, o sea, a operar. Todavía no hemos tomado ninguna operación. Vamos a empezar con esta contratendencia. Para tomar una entrada lo hacemos aquí. El riesgo por operación, pues como saltarán muchos stops, hago un 1%, porque es una estrategia bastante agresiva. Aquí pongo el stop loss en el extremo y el take profit hemos dicho en esta pausita de aquí. Compramos, aquí vemos la operación, se está perdiendo el spread 0,18 porque justo al entrar empezamos pagándole al broker, por lo tanto los primeros pips son para el broker. Y vamos a ver cómo evoluciona. Mira, nos ha dado TP. El que quiera operar a contratendencia, que no lo recomiendo para alguien que inicia, no puede pedirle grandes recorridos, porque al final, si esto ha ido bastante rápido, pero si esto empieza a ralentizar para subir, de repente se nos come el nivel y habría un momento donde ya es incluso este TP, si lo que es el canal va bajando, ya empezaría a estar fuera de lugar. Por lo tanto, a contratendencia solo en canales muy lentos como este, que no tiene una inclinación muy fuerte. Y aquí lo tenemos. Vale, ¿podemos actualizar nuestro análisis? Sí. Tenemos un nuevo punto de soporte y por lo tanto también tenemos una zona. Lo que voy a hacer es duplicar esta y así es más rápido. Ya tenemos la zona y tendríamos que estirar. Voy a reducir el zoom y estirar las zonas, porque si no se nos quedan atrás. Bueno, las de arriba ya no es necesario que estire, porque ya esta tendencia lo que nos interesa es la zona de ahora, donde está el precio. Muy bien. Pues creo que no me dejo nada del análisis y vamos allá. Vale, aquí está dándose la vuelta, está trampeando aquí, los que sabéis la estrategia de trampa, pero es un poco zona de nadie, porque no nos rebotan ni en la zona ni en el nivel, y como hoy no operamos trampas internas, sino solo las macro, pues lo vamos a obviar. Vale, pues se nos llevó el canal y esto sí que lo vamos a operar porque esto es una trampa a la secuencia de altos y bajos, y hemos dicho que sí que esto nos puede indicar un cambio de tendencia, pero primero, cuando lo supera por primera vez el último SAP, le damos la oportunidad de que sea un engaño del mercado y continúe bajista. Vamos a tomar la entrada con el stop loss en venta y el take profit. Aquí sí que podemos pedirle hasta el nivel, lo voy a hacer a cuerpos. Siempre me gusta más, ya es suficiente distancia. Y en este caso le damos esa oportunidad. Si el precio va un poco para atrás y vuelve para arriba, entonces cambiaremos la tendencia. Pero primero pensamos que está engañando a los analistas el mercado. Pues sí que hizo un engaño. De momento vamos a ver si nos quiere dar el TP. Pues sí, nos ha dado el TP. Actualizamos y
también tenemos que actualizar nuestro análisis porque tenemos ya este nuevo nivel aquí arriba. Duplico el nivel horizontal, lo pongo por aquí y duplico, mira, esta zona ya la estiro, que también el precio se fue más cerca de ella, y duplicamos esta zona de aquí para llevárnosla por aquí abajo. Muy bien. Ya tenemos el análisis de niveles y zonas actualizado y ahora mismo no estaríamos para tomar entrada alcista contra tendencia porque si os fijáis estamos en medio del canal. O sea, el canal está aquí abajo y por aquí. Vale, alguien me diría, ¿actualizamos canal? Si no nos confirma no tiene mucho sentido porque de momento lo que vemos es que parece que va a continuar. Para actualizar al nuevo canal y en ese caso estaríamos trazando pues de aquí hasta aquí y por ejemplo de aquí hasta aquí, pero es que estamos anticipando algo que todavía no se ha confirmado. Borré un nivel. ¿Qué nivel me cargué? Vale, ya sé, el que borré sin querer es este de aquí arriba. Entonces, por ese motivo no actualizamos por ahora. Entrar aquí a contratendencia es en tierra de nadie, perdón. Vale, esto ya es otra cosa. Entonces, aquí tenemos confluencia con esta zona, se nos van quedando las zonas cortas porque no sé si las puedo proyectar. Descripción, no. El tema zonas no es como el nivel que va hasta el infinito y más allá, sino que nos toca ir proyectándolas. Pensad que aquí todo pasa muy rápido porque estamos en el simulador. Esto, si estuviéramos en la plataforma MetaTrader, lógicamente pues da mucho tiempo, hay mucho tiempo para analizar tranquilamente y verlo todo. Luis dice, ¿operas en gráfico diario? Sí, estoy en euro-dólar en gráfico diario, como podéis ver aquí arriba, igual no se lee muy bien. ¿Se puede operar en temporadas más bajas? Sí, y es válida, o sea, puedes bajar de temporalidad y probarlo, lógicamente no es solo diario, puedes ir a H4, H1, incluso M15, por debajo de M15 yo no recomiendo mucho, pero si lo quieres puedes probar en cualquier temporalidad. Y dice, ¿es válida esta estrategia para futuros Russell 2000? Sí, puedes probar en los futuros Russell 2000 sin problema. Vale, aquí tendríamos una zona que solo las mechas han superado, los cuerpos no han sido capaces, los cierres, ¿no?, y aperturas no han podido con esa zona y confluye con este nivel. Tenemos que ser permisivos, vuelve a ser un poco de trampa a el nivel, pero tenemos que pensar que se nos está complicando un poco el análisis, porque esta de aquí en realidad ha tenido esta trampa. Si ahora esta trampa funcionara, actualizaríamos. ¿Cómo actualizaríamos? Pues actualizaríamos juntando estos dos. Pero no sabemos eso en caso de que el precio dé bajos más bajos. ¿De acuerdo? De momento es una anticipación, pero como lo otro ya no tenía mucho sentido, pues vamos a unir ahí. Y vamos a intentar esta entrada de ahora mismo. Si os fijáis, aquí ha hecho un rebote en el mismo soporte. ¿Esto puede ser otro indicio de cambio de tendencia? Podría ser. Igual que aquí nos supera el SAP, que ahora nos haga un doble piso, pues podría ser. Pero como no hay nada confirmado hasta que nos vuelva a salir de aquí arriba, vamos a darle la oportunidad todavía a esta entrada. Muy bien. Entonces entramos a mercado, tengo apuntado, ¿no?, sí, todas las operaciones que hemos ido tomando, con el stop en extremo, y aquí como es a favor de tendencia, pues el TP en los cuerpos del último SAP. Ya la hemos tomado y vamos allá, mira, nos saca
Y vamos a ver si nos daba otra oportunidad. Al ajustar tanto el stop nos sacó. Y en 10.304. El stop es más pequeño que los beneficios al tener un ratio pues como este. Y aquí ahora ya sí que vemos que el extremo es este, que es el que nos ha sacado. Y vamos a ver cómo... mira, ya tenemos un bajo más bajo. Eso automáticamente significa actualizar nuestro análisis. Duplico la línea y tenemos este nuevo alto. Duplico la zona y tenemos esta nueva zona. Aquí. Así está. Y este es el análisis más simple y efectivo que hay, que es solo fijarnos en la secuencia de altos y bajos. Esto de aquí todavía no es nada, pero realmente si ahora la dinámica fuera, por ejemplo, así, tendría más sentido trazar este tipo de canal, ¿no? Aquí podríamos entrar alcistas. Es más arriesgado porque ha cogido un poco más de velocidad. ¿Y qué pasa? Que en caso de entrar alcista no podemos ni ir a extremo, porque mirad el canal bajista, ni ir a medio camino, solo nos quedaría ir aquí. Y ir aquí es tan cerca que no tiene mucho sentido. Bueno, al final fue tan rápido que sí que nos hubiera dado para este punto, pero ahora sí que ya nos confluye una entrada bajista. ¿Y qué tenemos de nuevo? Pues que ahora ya tenemos claro que el precio ha rebotado en este punto de aquí y podemos actualizar nuestro análisis con un nuevo nivel y una nueva zona. Vamos a por esta entrada. No es un ratio muy agradable porque el precio ha pillado más velocidad, pero vamos a tomar esta última y ya nos ponemos con la resolución de dudas. Pongo extremo porque realmente esta entrada si no queda un ratio muy pobre. Y vamos a ver si nos acaba dando algo. De momento se mueve dentro, no se está definiendo el precio. Mira, pues ahí nos dio TP. Y hago una actualización de análisis, pero no haremos más operaciones. Lo que ahora podéis es empezar a decir las dudas que tenéis para este tipo de análisis, que yo lo encuentro muy simple. Ya sé que a primer momento puede parecer complicado. Esta sería la nueva secuencia 1, 2. Este punto es un poco más bajo que este. Por lo tanto, ya le podemos poner el nivel. No le pongo zona porque confluye con la otra. Entonces lo único que hago es estirarla. Uy. Si me deja... Es que me coincide el nivel y es muy complicado ahora. Vale. Como es todo muy pegado, hago una sola zona. Y así lo tenemos. Lo mismo, nos tocaría estirar las zonas. Pero ya veis que al final, el análisis anterior, todo esto de aquí, ya se podría ir borrando. Porque lo que importa es que es lo inmediato. Entonces, si estamos ahí arriba, estos niveles ya no tienen la relevancia que tienen cuando estamos bajando, porque ya sería una nueva tendencia y el peso estaría en la nueva tendencia, no en lo que viene de la anterior. Por lo tanto, si uno quiere simplificar, solo traza lo que está dentro del último 1, 2. Si uno aparte de trazar quiere ir borrando, y lo puede hacer tan simple como, vale, ahora ya bajo este aquí. Y cuando me hace un nuevo 1, 2, este aquí o el siguiente, ¿no? Ir bajando los niveles para no llegar a tener el gráfico tan lleno. ¿De acuerdo? Este sería el formato más sencillo para tomar las operaciones. Sé que puede ser un poco abrumador, que hemos tocado muchos temas, que realmente pues no es sencillo de entender todo lo propuesto, pero yo diría
que ha sido pues lo máximo que he podido explicarlo de sencillo y bien. Entiendo que alguien muy novato vaya perdido, por eso pues os he dicho que tenéis la Academia de Código Trading. Y si no hay dudas, que ahora veo que no tenéis pues muchas dudas, espero que eso sea motivo de que habéis entendido bien todo, ojalá sea así. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que cada viernes a las 7 estamos en directo, y la semana que viene ya estrenaré el cacharrito pues para poder mejorar los cambios de pantalla y poder hacer los directos con más calidad. Y sin más, si os gusta este vídeo, dale un me gusta, que a mí me ayuda muchísimo para posicionar, y también aprovechar para suscribiros al canal, visitar la página web códigotrading.com, donde están todas las formaciones de trading, y también aprovechad para suscribiros, y sobre todo nos vemos ya en el próximo vídeo. Muchas gracias.